Millonario llega más temprano a su casa abandonada y casi se desmaya con lo que ve. Demian Castejón sintió que el aire se congelaba en sus pulmones antes de que pudiera dar un solo paso más dentro de la propiedad. Sus zapatos de cuero italiano, valorados en más de $1000, quedaron clavados en la tierra seca de la entrada, pero sus ojos no daban crédito a lo que tenían enfrente. Se suponía que aquella mansión, herencia maldita de su familia en las afueras de la ciudad, estaba desierta, muerta, esperando la demolición que sus arquitectos iniciarían en menos de 2 horas. Él había llegado antes para despedirse de los fantasmas del pasado, para asegurarse de que no quedara nada de valor entre los escombros. Sin embargo, lo que encontró no fue silencio, ni polvo, ni soledad. Fue una risa cristalina, pura y vibrante, que rompió la atmósfera fúnebre del lugar como un martillazo sobre cristal. El corazón de Demian comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, una mezcla de adrenalina y confusión absoluta. Avanzó 2 metros más, ocultándose instintivamente detrás de una columna de piedra cubierta de enredaderas, y la imagen se aclaró con una nitidez cinematográfica que lo dejó sin aliento. No eran fantasmas, era ella, Alondra, la misma joven empleada doméstica que, según su prometida Federica, había robado joyas de la familia y huido cobardemente hacía 6 meses. Pero Alondra no parecía una ladrona en fuga. Estaba allí, arrodillada sobre el césped, en un jardín que inexplicablemente lucía verde y cuidado en medio de la ruina general de la casa. La luz del sol de la mañana se filtraba entre los árboles viejos, iluminando la escena con un tono dorado casi irreal. Alondra llevaba su uniforme azul, el mismo que usaba en la mansión principal, aunque ahora se veía desgastado por el uso constante, con pequeños detalles blancos que habían perdido su brillo original. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos, grandes para sus manos delicadas, y sostenía con una ternura infinita el pie pequeño y regordete de un bebé. «Quieto, mi amor, quieto que te caes», decía ella con una voz suave, una voz que Demian recordaba haber escuchado en los pasillos de su casa, siempre respetuosa, siempre distante. Pero ahora esa voz estaba cargada de un amor maternal desbordante. El bebé, un niño de apenas 1 año con una camiseta a rayas y pantalones cortos, se tambaleaba emocionado, soltando carcajadas mientras intentaba escapar de la tarea de ponerse los zapatos. Alondra, con una paciencia infinita, logró calzarle el pequeño zapato deportivo, abrochando el velcro con cuidado quirúrgico, como si estuviera vistiendo a un príncipe y no a un niño en el jardín de una casa abandonada. Demian observó, hipnotizado, cómo ella se quitaba un guante con los dientes para acariciar la mejilla del niño, limpiando una pequeña mancha de tierra con su pulgar. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de protección y sacrificio, que Demian sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible? Federica le había dicho que Alondra era una delincuente, una ingrata que había desaparecido con un reloj de oro. Pero la mujer que tenía delante no tenía nada. Se notaba en la delgadez de sus brazos, en la tensión de su postura, en la forma en que miraba a los lados con miedo, como un animal acorralado que protege a su cría. Y sin embargo, el bebé estaba impecable. Mientras ella lucía cansada, el niño irradiaba salud y felicidad. Demian apretó los puños, sintiendo cómo la ira y la confusión luchaban en su interior. ¿Qué hacían allí? ¿Cuánto tiempo llevaban escondidos en su propiedad? Y lo más importante, ¿de quién era ese niño que lo miraba, sin saberlo, desde la distancia? Suscríbete ahora al canal si quieres saber por qué este descubrimiento está a punto de destruir el compromiso de Demian y cambiar su destino para siempre. No te pierdas lo que viene a continuación, porque la mentira tiene patas cortas.
Demian intentó racionalizar la situación. Era un hombre de negocios, un magnate inmobiliario acostumbrado a lidiar con invasores y problemas legales. Lo lógico, lo frío, hubiera sido llamar a seguridad, sacarlos de la propiedad y esperar a los arquitectos. Pero sus pies no se movían. Había algo en la escena que lo paralizaba. No era solo la presencia de Alondra, era el entorno. Miró alrededor con más atención. El jardín donde estaban no era obra de la naturaleza salvaje. Alguien había arrancado la maleza con las manos. Alguien había podado los rosales antiguos que su madre tanto amaba. Alguien había barrido las hojas secas y creado un pequeño oasis habitable en medio del desastre. Esas manos, las manos de Alondra, con esos guantes amarillos, habían trabajado duramente para crear un espacio seguro para ese bebé. El niño, ahora con el zapato puesto, se soltó de la mano de su madre y dio unos pasos torpes sobre el césped. «¡Bravo, Tiago!», celebró Alondra, aplaudiendo bajito para no hacer ruido excesivo. «¿Tiago?». El nombre golpeó la memoria de Demian. No conocía a ningún Tiago, pero el sonido de ese nombre pronunciado con tanto amor le provocó una extraña sensación de familiaridad, o quizás de pérdida. El niño giró sobre sus talones y por un segundo su rostro quedó completamente expuesto hacia donde Demian se escondía. El empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos del niño. Esos ojos grandes, oscuros y profundos, no eran los ojos de un desconocido. Tenían una forma, un brillo, una intensidad que Demian había visto 1000 veces en el espejo y 1000 veces más en las fotos de su difunto hermano Julián. La respiración de Demian se volvió irregular. «No puede ser», susurró para sí mismo, pero el susurro fue suficiente. El sonido, aunque leve, viajó por el aire quieto de la mañana. Alondra se congeló instantáneamente. Su instinto de madre se activó antes que su razón. Dejó de sonreír. Sus hombros se tensaron. Giró la cabeza bruscamente hacia la columna donde Demian se ocultaba, con los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror absoluto. Ya no había vuelta atrás. El millonario sabía que el tiempo de observar había terminado. Tenía que enfrentar esa realidad, aunque eso significara desenterrar secretos que llevaban meses ocultos bajo la alfombra de su perfecta y ordenada vida. Alondra reaccionó con la velocidad del pánico. En un movimiento fluido, se lanzó hacia Tiago, levantándolo en brazos y apretándolo contra su pecho como si quisiera reintroducirlo en su cuerpo para protegerlo del mundo. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa pero desafiante, retrocediendo hacia la pared descascarada de la casa. Demian salió de detrás de la columna. Su figura imponente, enfundada en un traje azul marino hecho a medida, contrastaba violentamente con la humildad del escenario. La luz del sol golpeó su rostro serio y vio cómo el color desaparecía de la cara de la muchacha. «Señor Demian». El susurro de Alondra fue apenas audible, una exhalación de puro miedo. Sus piernas flaquearon, pero no cayó. El peso del niño la mantuvo anclada a la tierra. «No intentes correr, Alondra», dijo Demian, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a intimidar en salas de juntas, pero aquí, frente a una joven aterrorizada y un bebé, se sintió como un monstruo. Avanzó lentamente, con las manos levantadas a media altura para mostrar que no tenía intención de usar violencia física, aunque su presencia ya era lo suficientemente violenta para ella. «No voy a hacerte daño, pero necesito explicaciones, ahora mismo». Alondra retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de piedra. Abrazó al niño con tanta fuerza que Tiago soltó un pequeño quejido de protesta. «Por favor, señor, no llame a la policía», suplicó ella, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos grandes y expresivos. «Nos iremos, juro que nos iremos ahora mismo.
Solo déjeme recoger nuestras cosas. No hemos robado nada, se lo juro por mi vida. No hemos tocado nada de la casa, solo el jardín. Solo limpié el jardín para que él pudiera jugar. La desesperación en su voz era genuina. Demian se detuvo a 3 pasos de ella. Podía ver el terror en sus pupilas, un miedo que no nacía de la culpa de un crimen, sino de la vulnerabilidad absoluta. ¿Irse a dónde, Alondra?, preguntó él ignorando sus súplicas. Federica me dijo que habías vuelto a tu pueblo. Me dijo que tenías familia, dinero, que te habías llevado un reloj valioso. Al escuchar el nombre de Federica, Alondra hizo una mueca de dolor, como si la hubieran abofeteado. Bajó la mirada avergonzada, pero luego miró al bebé en sus brazos y levantó la barbilla con una dignidad que sorprendió a Demian. La señorita Federica, ella dice muchas cosas, respondió Alondra, midiendo sus palabras con cuidado. No tengo pueblo al que volver, señor. Mis padres murieron hace años, usted lo sabía, y yo nunca toqué ese reloj. Usted me conoce. Trabajé 2 años en su casa. Nunca me llevé ni un centavo que no fuera mío. Entonces, ¿por qué huiste? ¿Por qué desaparecer sin defenderte? Demian dio un paso más, invadiendo su espacio personal, buscando la verdad en sus ojos. Yo no huí, señor, dijo ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de tierra. Ella me echó. Me dio 10 minutos para sacar mis cosas o llamaría a la policía para decir que la agredí. Estaba embarazada de 7 meses, señor Demian. No tenía a dónde ir. Nadie contrata a una empleada embarazada y sola. La revelación golpeó a Demian como un puñetazo en el estómago. ¿Embarazada? Hizo los cálculos mentales rápidamente. Hace 6 meses ella se fue. El niño parecía tener cerca de 1 año, quizás un poco menos. Las fechas no cuadraban del todo. O tal vez el niño era grande para su edad. ¿Y terminaste aquí? Demian miró alrededor, a la casa que estaba a punto de ser demolida. ¿En esta ruina? Era el único lugar que sabía que estaba vacío, confesó ella. Sabía que nadie venía aquí. Entramos por un hueco en la cerca trasera. He cuidado la casa, señor. He evitado que los vándalos entren. He mantenido el jardín. Solo necesitaba un techo hasta que Tiago fuera un poco más grande y yo pudiera volver a trabajar. Comemos con lo que gano lavando ropa ajena en el pueblo vecino por las noches. Demian sintió una oleada de vergüenza. Mientras él dormía en sábanas de seda y planeaba su boda de $500,000 con Federica, esta mujer había estado viviendo como una fugitiva en su propiedad, protegiendo a su hijo del frío y del hambre, bajo el mismo techo que él había despreciado y olvidado. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó él con la voz ronca. «Yo te hubiera ayudado». Alondra soltó una risa amarga, triste. «¿Usted?» La señorita Federica controla quién entra y quién sale de su oficina, señor. Ella controla sus llamadas. Si me acercaba a usted, ella cumpliría su amenaza. Me dijo que me quitaría al niño, que haría que servicios sociales se lo llevaran porque una sirvienta ladrona no puede criar a un hijo. El odio puro brilló en los ojos de Alondra al mencionar la amenaza contra su hijo. Demian vio la ferocidad de una madre leona. Y entonces, el bebé, ajeno a la tensión dramática del momento, estiró sus bracitos hacia Demian y balbuceó algo ininteligible, sonriendo y mostrando 2 dientes inferiores recién salidos. Demian bajó la mirada hacia el niño. De cerca, el parecido era innegable, perturbador, la forma de la nariz, la curva de las orejas. «Ese niño», empezó a decir Demian, sintiendo que la garganta se le secaba. «Tiago». «¿Quién es el padre?» «Alondra». El silencio que siguió fue pesado, denso. Alondra apretó los labios, sellando su boca. El miedo volvió a sus ojos, pero esta vez era un miedo diferente. No era miedo por ella, era miedo por el secreto. «No tiene padre», dijo ella rápidamente, demasiado rápido.
Es solo mío. No me mientas, advirtió Demian, su tono volviéndose peligroso nuevamente. Se acercó hasta quedar a centímetros de ella. Podía oler el aroma a jabón barato y tierra húmeda que emanaba de su piel. Ese niño tiene los ojos de los Castejón. Tiene la mirada de mi familia. Alondra negó con la cabeza frenéticamente, retrocediendo hasta que no hubo más espacio. Son imaginaciones suyas, señor. Es un niño común. Por favor, déjenos ir. Nos iremos ahora y no volverá a vernos. ¡No! El grito de Demian asustó al bebé, que comenzó a llorar. Nadie se va a ir a ninguna parte. En ese momento, el sonido de un motor potente rugió en la entrada de la propiedad. Neumáticos triturando la grava, frenos chillando. El sonido de la realidad invadiendo su burbuja. Alondra palideció hasta parecer un cadáver. «Es ella», susurró. «Es el coche de la señorita Federica». Demian miró su reloj. Habían llegado antes. Federica y los arquitectos, la demolición. Si ella nos encuentra aquí... Alondra comenzó a temblar violentamente, el bebé llorando en su pecho. «Señor, por favor, ella me lo quitará. Ella me destruirá». Demian miró hacia la entrada principal, donde ya se escuchaban las voces agudas de Federica dando órdenes a los contratistas. Luego miró a Alondra, temblando en su uniforme desgastado, y al niño que lloraba con los ojos de su hermano muerto. En una fracción de segundo, toda la lealtad que sentía por su prometida se evaporó, reemplazada por un instinto de protección primario que no sabía que tenía. «Escúchame bien», dijo Demian, tomándola por los hombros con firmeza. «Vas a entrar a la casa, al sótano viejo, donde estaban las calderas. La puerta está oculta detrás de la estantería de la biblioteca. ¿Sabes dónde es?» Alondra asintió, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «Escóndete allí. Tapa la boca del niño si es necesario, pero que no haga ni un ruido. No salgas hasta que yo vaya a buscarte». «Pero señor, corre», ordenó Demian, empujándola suavemente hacia la puerta de servicio. «Federica no va a tocarte, ni a ti ni a él, pero necesito tiempo. Ahora, vete». Alondra no lo dudó más. Con el bebé en brazos, corrió hacia la oscuridad de la mansión, justo cuando los tacones de Federica repicaban en el camino de piedra del jardín, acercándose como una tormenta inevitable. Demian se alisó el saco, respiró hondo para calmar su corazón desbocado y se giró para enfrentar a la mujer con la que supuestamente iba a casarse, sabiendo que la guerra acababa de comenzar. La puerta de hierro forjado de la entrada chirrió con un lamento metálico cuando Federica la empujó con impaciencia, entrando al jardín como una dueña y señora que inspecciona un reino que le desagrada profundamente. Detrás de ella, dos arquitectos con cascos blancos y planos enrollados bajo el brazo caminaban con la mirada baja, intimidados por la actitud de la mujer. Federica era hermosa, de eso no cabía duda. Alta, rubia, vestida con un conjunto de lino blanco impoluto que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año. Pero en ese momento, a los ojos de Demian, su belleza parecía artificial, una máscara de porcelana fría que ocultaba algo podrido. «¡Demian!», exclamó ella al verlo, cambiando instantáneamente su expresión de asco por una sonrisa ensayada. Se acercó a él, haciendo repiquetear sus tacones de aguja sobre las losas de piedra, ignorando por completo la majestuosidad decadente del lugar. «Mi amor, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que nos veríamos directamente para el almuerzo después de que estos hombres terminen de marcar los puntos de demolición». Ella se colgó de su cuello y le plantó un beso en la mejilla, dejando un rastro de perfume caro y empalagoso que a Demian, por primera vez en 2 años, le revolvió el estómago. Él se quedó rígido, sus manos en los bolsillos, incapaz de devolver el gesto.
Su mente estaba a pocos metros de allí, en el sótano oscuro, donde una madre y un bebé temblaban de miedo por culpa de esta mujer. Quería ver la casa una última vez, respondió Demian, su voz sonando extrañamente calmada, aunque por dentro un volcán estaba a punto de entrar en erupción. Hay recuerdos aquí, Federica. Es la casa de mis abuelos. Federica soltó una risita burlona, apartándose un poco para mirar alrededor con desdén. Hizo un gesto vago con la mano, abarcando el jardín. Por favor, cariño, no te pongas sentimental. Este lugar es un nido de ratas. Míralo. Señaló hacia los rosales que Alondra había podado con tanto esmero. Está todo salvaje, sucio. Es una vergüenza que tu apellido esté asociado a esta ruina. Lo mejor que podemos hacer es tirar todo abajo y construir ese complejo de apartamentos modernos. Será un favor para el vecindario. Demian siguió la dirección de su dedo. Donde Federica veía suciedad, él ahora veía el trabajo de Alondra. Veía la tierra removida recientemente alrededor de las flores para oxigenarlas. Veía que no había ni una sola hoja seca en el camino principal. Veía un orden meticuloso, impuesto por manos que no tenían herramientas, solo voluntad. «No parece tan sucio», dijo Demian, clavando sus ojos en los de ella. «De hecho, parece que alguien ha estado cuidando el jardín. ¿No te parece extraño?» La sonrisa de Federica vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos azules escanearon el lugar con una rapidez calculadora, buscando algo fuera de lugar. ¿Cuidando? Se rió nerviosamente. Deben ser vagabundos, Demian. Invasores. Gente que se mete a dormir en los portales. Por eso urgí la demolición para hoy mismo. No queremos que se instale aquí la chusma, ¿verdad? Imagínate, podrían traer enfermedades, drogas. Ya sabes cómo es esa gente. Esa gente. La frase resonó en la cabeza de Demian. Esa gente era la mujer que había limpiado su mansión durante 2 años, la que le preparaba el café exactamente como le gustaba sin que él tuviera que pedirlo, la que ahora se escondía como una criminal para proteger a un bebé inocente. Demian dio un paso hacia un arbusto cercano, alejándose de ella. Allí, oculto entre las ramas bajas de un laurel, vio algo que le partió el alma. Era un pequeño tendedero improvisado con una cuerda de yute atada entre 2 ramas. Colgados allí, secándose al sol, había 3 pares de calcetines diminutos de bebé y un babero deshilachado. Estaban lavados con una blancura impecable. No había suciedad. Había dignidad. «Me dijiste que Alondra robó el reloj de oro de mi padre», soltó Demian de repente sin girarse, mirando los calcetines mecerse con la brisa. El cambio de tema tomó a Federica por sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué hablas de esa ladrona ahora?» Su tono se volvió agrio, defensivo. «Sí, se lo llevó. Y un anillo de diamantes mío también». «¿Por qué?» Demian se giró lentamente. La lógica era aplastante. Si Alondra hubiera robado joyas por valor de miles de dólares, no estaría viviendo en una casa abandonada, sin electricidad ni agua caliente. No estaría remendando ropa vieja. Estaría en otro lugar, lejos, viviendo cómodamente. La pobreza extrema de la escena que acababa de presenciar era la prueba irrefutable de su inocencia. Alondra no tenía nada. Federica había mentido. Y si había mentido sobre el robo, ¿sobre qué más estaba mintiendo? «Curiosidad», dijo Demian, forzando una sonrisa gélida. Solo pensaba en la seguridad. Si ella tenía llaves, quizás podría haber entrado aquí. «Imposible», chilló Federica demasiado rápido. «Le quité las llaves antes de echarla a la calle como se merecía». «Demian, deja de pensar en el servicio doméstico. Tenemos cosas importantes que hacer. Arquitectos», chascó los dedos hacia los hombres. «Quiero que empiecen midiendo el perímetro trasero. Quiero esa pared del fondo abajo primero. Me molesta la vista». El corazón de Demian se detuvo.
La pared del fondo colindaba con la entrada de ventilación del sótano donde estaban Alondra y Tiago. Si empezaban a trabajar allí con maquinaria pesada, el ruido aterrorizaría al niño, o peor, podrían bloquear la única salida segura o provocar un derrumbe. «No», interrumpió Demian con autoridad. Su voz resonó en el patio, haciendo que los arquitectos se detuvieran en seco. «Nadie toca la parte trasera todavía». Federica lo miró con los ojos entrecerrados, una mezcla de confusión y furia contenida. «¿Perdón? Yo estoy dirigiendo este proyecto, cariño. Es mi regalo de bodas, ¿recuerdas? Y yo soy el dueño de la propiedad», replicó Demian, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal. Bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Y digo que quiero revisar la estructura interna de la casa principal antes de que nadie mueva una piedra. Podría haber vigas inestables. No quiero accidentes ni demandas». Federica bufó, cruzándose de brazos. «Eres un paranoico. Está bien, entra, revisa tus vigas viejas, pero date prisa. Tengo una reserva en el club a la 1, y no pienso llegar tarde por culpa de tus nostalgias absurdas. Yo me quedaré aquí dirigiendo el jardín». «No», dijo él de nuevo. «Ven con los arquitectos a la entrada principal. Necesito que les expliques tu visión sobre la fachada. Yo iré por atrás». Demian necesitaba alejarla del jardín, alejarla de cualquier pista, de cualquier juguete olvidado en el pasto. Federica rodó los ojos, exasperada, pero su vanidad pudo más. La oportunidad de dar órdenes sobre la fachada le atraía. «Está bien, tienes 10 minutos, Demian, ni uno más». Mientras Federica se llevaba a los hombres hacia el portón, Demian esperó hasta que desaparecieron de la vista. Luego giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta de servicio, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena. Tenía que sacar a Alondra de allí, pero antes necesitaba la verdad completa que veía reflejada en los ojos de aquel niño. El interior de la mansión estaba en penumbras. Las ventanas estaban tapiadas con maderas viejas desde hacía años, dejando entrar apenas finos haces de luz polvorienta que cortaban la oscuridad como cuchillas. El aire olía a encierro y humedad, pero extrañamente no olía a abandono total. Demian notó, mientras cruzaba el vestíbulo hacia la biblioteca, que el suelo estaba barrido. Había un orden en la oscuridad. Alondra había intentado convertir aquel mausoleo en un hogar. Llegó a la estantería falsa de la biblioteca, el pasadizo secreto que él y su hermano Julián utilizaban de niños para jugar al escondite. Su mano tembló al buscar el mecanismo de apertura oculto tras un libro falso de madera. Un clic sordo resonó, y la estantería giró pesadamente hacia adentro, revelando las escaleras de piedra que bajaban al antiguo cuarto de calderas. «¿Alondra?», susurró hacia el abismo negro. No hubo respuesta. Solo el silencio denso y pesado de la tierra. Demian encendió la linterna de su teléfono móvil y descendió. El haz de luz blanca bailó sobre las paredes de ladrillo visto hasta que se detuvo en un rincón. Allí, sobre un viejo colchón que Demian reconoció como uno de los que se guardaban en el ático, estaban ellos. Alondra estaba sentada, con las piernas cruzadas, meciéndose rítmicamente. Tiago estaba aferrado a su cuello, con la carita escondida en el hueco de su hombro. Al ver la luz, Alondra levantó una mano para proteger los ojos del niño, cegada por el resplandor repentino. «Apague la luz, por favor. Lo va a despertar», susurró ella, con la voz rota por el llanto contenido. Demian bajó el haz de luz hacia el suelo, iluminando sus propios zapatos y los pies descalzos de ella. Se acercó lentamente y se arrodilló frente al colchón, sin importar que su traje de $3,000 se manchara de polvo y moho. «Se han ido a la entrada principal», dijo él, tratando de transmitir calma. «Tenemos unos minutos».
Alondra soltó un suspiro tembloroso, pero no aflojó el abrazo sobre su hijo. ¿Nos va a entregar?, preguntó, mirándolo con esos ojos grandes que brillaban en la penumbra. No, respondió Demian con firmeza. Te dije que no, pero necesito saber la verdad, Alondra, y necesito saberla ahora. Él extendió la mano y con una suavidad que no sabía que poseía, tocó el hombro del niño. Tiago, sintiendo el contacto, levantó la cabeza y miró a Demian. En la semioscuridad, con la luz indirecta del teléfono rebotando en las paredes, el parecido fue un golpe físico para el millonario. Era Julián, era su hermano pequeño mirándolo desde el pasado, la misma forma de la boca, el mismo remolino rebelde en el cabello oscuro y esos ojos castejón que no mentían. Julián murió hace 9 meses en ese accidente de moto, dijo Demian, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar el nombre. Tú trabajabas en la casa entonces. Él pasaba mucho tiempo allí antes del final. Alondra bajó la mirada, las lágrimas comenzando a caer sobre la cabecita del bebé. El señor Julián era bueno, susurró ella, su voz llena de una ternura dolorosa. Era el único que me trataba como a una persona, no como a un mueble. Iba a la cocina por las noches, cuando no podía dormir. Hablábamos, me contaba sus problemas, su soledad. ¿Tuvieron una relación?, preguntó Demian. No era una acusación, era una necesidad de confirmar lo que su sangre ya le gritaba. Alondra asintió levemente. Nos enamoramos, señor. Sé que estaba mal, sé que yo no era nadie para él, una simple sirvienta, pero él decía que yo era lo único real en su vida. Sollozó una vez, un sonido agudo y breve. Él me prometió que cuando volviera de ese viaje en moto, hablaría con usted, que lo haría oficial, que no le importaba lo que dijera la señorita Federica o la sociedad. Demian cerró los ojos, recordando el dolor de perder a su hermano. Julián siempre había sido el impulsivo, el romántico, el rebelde. Tenía todo el sentido del mundo. ¿Él sabía del embarazo? Alondra negó con la cabeza tristemente. Iba a decírselo cuando volviera. Quería darle la sorpresa con una pequeña ropita que había comprado, pero nunca volvió. La voz se le quebró. Y luego, al día siguiente de su funeral, la señorita Federica me echó. Me dijo que sabía que yo andaba persiguiendo a Julián por su dinero, que era una aprovechada. Me acusó del robo para justificar el despido sin liquidación. Me quedé sola, señor Demian, sola con un pedacito de Julián en mi vientre. Demian sintió una ira fría y oscura crecer en su pecho hacia Federica. Ella sabía. Quizás no sabía del embarazo con certeza, pero sospechaba la relación y se deshizo de Alondra para evitar cualquier complicación con la herencia. Si Julián tenía un hijo, ese niño heredaba la mitad de la fortuna Castejón. Federica quería todo para ella a través de Demian. El millonario miró al bebé, a su sobrino. Tiago le sonrió y estiró una mano pequeña, agarrando el dedo índice de Demian con fuerza. El agarre fue firme, vital. «Hola, Tiago», susurró Demian, y una lágrima solitaria se escapó de su control, rodando por su mejilla. Sintió una conexión eléctrica, un vínculo de sangre que era más fuerte que cualquier contrato o negocio que hubiera firmado en su vida. Ese niño era familia, era lo único que quedaba de su hermano. «¿Usted me cree?», preguntó Alondra, temerosa. Demian la miró a los ojos, y por primera vez la vio no como la empleada, sino como la madre de su sobrino, como una mujer que había sobrevivido al infierno por amor. «Te creo, Alondra, y te juro por la memoria de Julián que nadie va a volver a hacerles daño, ni a ti ni a él». En ese instante un ruido fuerte vino desde arriba, pasos pesados sobre la madera vieja del piso superior. «¡Demian!»,
La voz de Federica resonó, distorsionada por la distancia pero inconfundiblemente furiosa. «Sé que estás ahí dentro. Llevas 20 minutos. Sal ahora mismo o entro yo». El pánico volvió a la cara de Alondra. Se aferró al brazo de Demian. «Nos va a encontrar». «No», dijo Demian, poniéndose de pie y ayudándola a levantarse. Se quitó su saco de traje y se lo puso sobre los hombros a ella, cubriendo el uniforme de empleada. «Escúchame, ya no te vas a esconder. Ya no eres la sirvienta fugitiva. Eres la madre de un Castejón. Pero, señor, ella... Deja que ella venga», dijo Demian con una mirada que prometía una tormenta. «Que venga y vea lo que ha intentado destruir. Pero no vas a salir por la puerta de servicio, vas a salir conmigo por la puerta principal». Los pasos se acercaban a la biblioteca. La manija de la puerta del pasillo giró. El tiempo se había acabado, pero el miedo de Demian se había transformado en una determinación feroz. Iba a presentar a su sobrino al mundo, y si Federica intentaba interponerse, la aplastaría sin piedad. «Sécate las lágrimas, Alondra», ordenó suavemente. «Levanta la cabeza. Tiago necesita ver a su madre fuerte». La puerta secreta de la estantería comenzó a vibrar. Alguien estaba golpeando desde el otro lado, sospechando que había un hueco detrás. El momento de la verdad había llegado. La mano de Demian se congeló a centímetros del mecanismo que abría la estantería secreta. Del otro lado de la madera, la voz de Federica no estaba sola. Escuchó el crujido estático de una radio de comunicación y una voz masculina y grave respondiendo. «Entendido, señora. La patrulla está en camino. Si hay indigentes dentro, los sacaremos a la fuerza». Demian maldijo en silencio. Federica no solo había entrado a buscarlo, había llamado a la policía preventiva. Si salía ahora con Alondra y el bebé, la situación se volvería un circo mediático. Federica acusaría a Alondra de robo frente a los oficiales, y sin pruebas de la paternidad de Tiago a mano, se la llevarían detenida, separándola del niño. Los servicios sociales intervendrían. Sería el fin. Su instinto protector cambió de estrategia en una fracción de segundo. El ataque frontal era un suicidio. Necesitaba ser más astuto. «Cambio de planes», susurró Demian girándose hacia Alondra. Su rostro estaba tenso. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad febril. «No puedes salir ahora. Ha llamado a la policía». Alondra ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. El terror absoluto blanqueó sus facciones. «Me van a quitar a mi hijo». «Lo sabía», gimió, sus piernas cediendo. Demian la sostuvo por los codos, sacudiéndola levemente para que reaccionara. «Mírame, nadie te va a quitar a nadie. Pero necesito que confíes en mí. Quédate aquí, no hagas ni un solo ruido. Voy a salir y voy a desviar su atención. Voy a sacar a esa mujer y a los policías de mi propiedad. Cuando sea seguro, vendré por ustedes. ¿Entendiste?» Alondra asintió frenéticamente, abrazando a Tiago, quien milagrosamente se había quedado dormido con el movimiento, ajeno al peligro que acechaba a 3 metros de distancia. Demian se quitó el saco que le había prestado a ella y se lo volvió a poner, ajustándose el cuello de la camisa. Se pasó la mano por el cabello para quitarse el polvo, y tras una última mirada que prometía salvación, activó el mecanismo. La estantería giró lo justo para dejarlo pasar y se cerró tras él con un clic casi imperceptible, tragándose de nuevo el secreto de su hermano. Demian salió a la biblioteca justo cuando la puerta del pasillo se abría de golpe. Federica entró como un huracán, con el teléfono pegado a la oreja y 2 arquitectos detrás de ella. «¡Aquí estás!», gritó ella colgando la llamada. «¿Se puede saber qué demonios haces escondido en la oscuridad? Llevo 10 minutos gritando tu nombre. Los hombres dicen que escucharon ruidos aquí dentro». Demian adoptó su postura más arrogante.
esa que usaba para despedazar competidores en las negociaciones. Se apoyó casualmente contra la estantería falsa, bloqueando con su cuerpo cualquier corriente de aire que pudiera delatar el hueco detrás de él. Estaba revisando los cimientos, Federica. No hay cobertura aquí abajo. Mintió con una frialdad que lo sorprendió a él mismo. ¿Y se puede saber por qué hay policías en camino a mi casa? Federica se cruzó de brazos, sus ojos azules escaneando la habitación con sospecha. Arrugó la nariz, olfateando el aire. Huele a humedad y a algo más. Dio un paso hacia él. Llamé a la policía porque el jardinero de los vecinos dijo que vio movimiento anoche. Luces. No voy a permitir que drogadictos arruinen la demolición. Además, se acercó más, invadiendo su espacio, y susurró con veneno. Tú estás actuando muy raro. ¿Qué escondes, Demian? Escondo mi paciencia, que se está agotando, replicó él, apartándola suavemente pero con firmeza. Cancela a la policía. No hay nadie aquí. Revisé cada rincón. Solo estamos tú, yo y el polvo. No te creo, dijo ella desafiante. Intentó rodearlo para mirar detrás de él, hacia los libros. ¿Qué hay detrás de ti? El corazón de Demian martilleó contra sus costillas. Si ella tocaba el libro incorrecto, el mecanismo se activaría. Recuerdos de Julián, dijo él, usando la única carta que sabía que la detendría. Su voz se quebró, esta vez con una emoción real. Es su colección de libros favoritos. Estaba despidiéndome. La mención de Julián hizo que Federica se detuviera, pero no fue por respeto, sino por incomodidad. Ella odiaba todo lo que tuviera que ver con el hermano muerto, porque sabía que Julián siempre había desconfiado de ella. Oh, por favor. Ya supéralo, está muerto, dijo con una insensibilidad que hizo que Demian apretara los puños hasta clavarse las uñas. Vámonos afuera. El polvo me está dando alergia y quiero ver cómo tiran abajo ese horrible muro del jardín. Demian sintió un alivio momentáneo, pero sabía que era efímero. Adelántate, voy a cerrar bien la puerta para que no entre más suciedad. Federica lo miró con los ojos entrecerrados, una última vez, antes de girar sobre sus tacones y salir, haciendo señas a los arquitectos para que la siguieran. Demian soltó el aire que había estado conteniendo. Había ganado tiempo, quizás unos 15 minutos. Pero el peligro real estaba afuera. Si Federica empezaba a husmear en el jardín con esa obsesión suya por el control, encontraría las huellas de la vida que Alondra había construido allí. Demian salió de la biblioteca, cerrando la puerta con llave y guardándosela en el bolsillo. Caminó hacia la salida principal, su mente trabajando a 1000 por hora, diseñando un plan de escape. Tenía que sacar a Federica de la propiedad. Tal vez fingir una emergencia en la oficina, tal vez un incendio, lo que fuera necesario, pero no contaba con que el destino a veces tiene un sentido del humor macabro. Afuera, el sol del mediodía caía a plomo sobre el jardín. El calor aumentaba la tensión en el aire. Los obreros ya estaban descargando martillos neumáticos de una camioneta, y el ruido metálico era una tortura para los nervios de Demian. Buscó a Federica con la mirada. Estaba cerca de la fuente seca, discutiendo con el capataz de la obra, señalando agresivamente hacia la zona de los arbustos, justo donde Demian había visto el tendedero improvisado. Una descarga de adrenalina le recorrió la espalda. Si ella veía la ropa del bebé, todo el juego se acababa. «¡Federica!», gritó Demian caminando rápido hacia ella. «Tenemos que irnos. Me acaban de enviar un mensaje de la constructora. Hay un problema con los permisos municipales. Si no vamos al ayuntamiento ahora, pararán la obra». Era una mentira improvisada, débil, pero esperaba que la codicia de ella por empezar la obra la hiciera moverse. Federica se giró, pero no para mirarlo a él.
Estaba mirando hacia el suelo, hacia la base de un viejo roble. Algo había captado su atención, algo colorido que contrastaba con el verde y el marrón del jardín. Demian siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba. Allí, medio oculto entre las raíces del árbol, yacía un pequeño conejo de peluche. Estaba sucio, le faltaba una oreja y se veía viejo, pero era inconfundiblemente un juguete de niño. Tiago debía haberlo dejado caer cuando Alondra corrió a esconderse. ¿Un problema con los permisos?, dijo Federica lentamente, sin dejar de mirar el peluche. Su voz había cambiado. Ya no era histérica ni mandona. Era fría, calculadora, peligrosa. Qué curioso, Demian, porque mi padre es el alcalde y yo misma firmé los permisos esta mañana. No hay ningún problema. Ella se agachó con una elegancia depredadora y recogió el conejo sucio con la punta de sus dedos manicurados, sosteniéndolo como si fuera una prueba forense. Se giró hacia Demian, y la sonrisa que tenía en el rostro no llegó a sus ojos. Sus ojos eran dos pozos de hielo. ¿Desde cuándo los fantasmas de tu familia juegan con peluches baratos, Demian? Debe ser basura que tiró alguien por la cerca, intentó él, manteniendo la compostura, aunque por dentro estaba calculando la distancia para arrebatárselo. No, dijo ella, apretando el juguete. Estás seco. Llovió anteanoche. Si esto llevara aquí días estaría húmedo y lleno de barro. Esto se cayó hoy. Recientemente, ella caminó hacia él, golpeando el peluche contra la palma de su otra mano rítmicamente. Tú sabías que había alguien aquí. Por eso no querías que entrara. Por eso te escondiste en la biblioteca. ¿Quién es? ¿Tienes una amante viviendo en la inmundicia? ¿Es eso? La acusación de infidelidad era ridícula pero peligrosa. Si ella creía que era una amante, buscaría hasta debajo de las piedras para humillarla. No digas estupideces, Federica. Entonces dime la verdad, gritó ella perdiendo la compostura, lanzando el peluche al suelo con asco. Hay alguien en mi casa, y tú los estás protegiendo. Es mi casa, rugió Demian dando un paso adelante imponiendo su autoridad. Y si decido permitir que alguien se refugie aquí, es mi problema. Fue un error. Admitirlo fue el error que ella necesitaba. Los ojos de Federica brillaron con triunfo malicioso. Ajá. Así que admites que hay intrusos. Se giró hacia el capataz, que observaba la escena incómodo. ¡Ustedes!, gritó a los obreros. ¡Revisen la propiedad! Quiero que busquen en cada cuarto, en cada armario, en cada rincón. Les daré un bono de $1000 al que encuentre a las ratas que se esconden aquí. ¡Nadie se mueve!, ordenó Demian, interponiéndose entre los obreros y la casa. El que dé un paso hacia esa puerta está despedido y demandado. Los hombres se detuvieron mirando de uno a otro, confundidos ante las órdenes contradictorias de la pareja millonaria. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Federica soltó una carcajada incrédula. ¿Los defiendes? ¿Aún los ocupas? Esto es increíble. De repente su expresión cambió. Una idea cruzó su mente, una conexión oscura. Espera un momento. Tú fuiste a la biblioteca. Dijiste que te despedías de Julián. Ella miró hacia la casa, hacia las ventanas tapiadas y luego de vuelta a Demian. Su mente rápida y paranoica empezó a atar cabos. Esa sirvienta, Alondra. El nombre salió de sus labios como un insulto. Ella siempre estaba rondando la biblioteca cuando Julián vivía. Ella desapareció, embarazada, según los chismes de la cocina que creí haber silenciado. Demian se quedó de piedra. Había subestimado la astucia de Federica. Ella vio la reacción en su rostro y supo que había dado en el blanco. «¡Es ella!», exclamó Federica con una mezcla de horror y furia. «Está ahí dentro. Esa ladrona muerta de hambre volvió y se metió en mi casa». Antes de que Demian pudiera detenerla, Federica corrió hacia la entrada principal gritando «¡Policía! ¡Oficiales!».
Un coche patrulla acababa de entrar por el portón, con las luces azules girando en silencio. «¡Entren! Hay ladrones armados dentro de la casa. Están en la biblioteca». Demian corrió tras ella, pero era tarde. Los dos policías bajaron del coche con las manos en las fundas de sus armas, alertados por los gritos de «armados». «¡No están armados!», gritó Demian levantando las manos. «Es una mujer con un bebé». Pero el caos ya estaba desatado. Federica señalaba la puerta frenéticamente. «¡Es mentira! ¡Me atacaron! ¡Entren y sáquenlos!». Demian vio cómo los policías corrían hacia la puerta. Sabía que Alondra estaba en el sótano, detrás de la estantería. Pero si la policía empezaba a registrar, encontrarían el mecanismo. O peor, si Alondra escuchaba los gritos y el miedo la hacía salir, tenía que llegar antes que ellos. Demian empujó a un lado al arquitecto que le bloqueaba el paso y esprintó hacia la entrada lateral, la de servicio. Si lograba llegar a la cocina y luego a la biblioteca por el pasillo interno, quizás podría bloquear la entrada o negociar. Pero al entrar en la cocina se encontró con una escena que detuvo su corazón. La puerta del sótano, la que daba a la cocina, una salida que él había olvidado por completo en su pánico, estaba entreabierta. Y allí, de pie en medio de la cocina llena de polvo, con Tiago llorando en sus brazos, estaba Alondra. Había intentado huir por la parte trasera al escuchar los gritos de Federica, y frente a ella, entrando por la puerta del jardín trasero, estaba Federica. Las dos mujeres se miraron. El silencio duró un segundo eterno. Federica sonrió. Una sonrisa cruel, depredadora. «Te atrapé», susurró. La cocina, antaño el corazón cálido de la mansión donde se horneaba pan fresco cada mañana, era ahora una jaula fría de azulejos rotos y polvo en suspensión. Y dentro de esa jaula Federica era el depredador. Alondra retrocedió hasta que sus caderas chocaron contra el borde oxidado de una mesa de metal. Tiago, sintiendo la vibración del terror que emanaba del cuerpo de su madre, rompió en un llanto agudo y desgarrador que rebotó en las paredes vacías, amplificando el caos. «¡Cállalo!», gritó Federica, llevándose las manos a las sienes con un gesto de repugnancia teatral, como si el llanto de un bebé fuera un ruido insoportable de maquinaria. «Haz que se calle esa cosa, o juro que lo haré callar yo misma». Alondra, temblando de pies a cabeza, acunó la cabeza del niño contra su cuello, tratando de amortiguar sus sollozos con su propia piel. «Ya nos vamos, señorita Federica. Por favor, no queremos problemas», suplicó Alondra con la voz ahogada por las lágrimas. «Solo déjeme salir por la puerta de atrás. Nadie tiene que saber que estuvimos aquí. Desapareceremos, se lo juro por Dios». Federica soltó una risa seca, carente de cualquier humor. Dio un paso lento hacia adelante, sus tacones resonando como martillazos de sentencia sobre el piso sucio. «¿Desaparecer?», repitió con desdén, inclinando la cabeza para inspeccionar a Alondra de arriba abajo, deteniéndose con asco en el uniforme remendado y los zapatos gastados. «Oh, no, querida, eso sería demasiado fácil. Tú no te vas a ir a ninguna parte hasta que yo diga que puedes irte. Llevas meses viviendo aquí, ¿verdad? Como una rata en las alcantarillas, usando mi agua, mi techo, ensuciando la propiedad que va a ser mía». «No hemos ensuciado nada», intentó defenderse Alondra, aunque su voz era apenas un susurro. «Cállate». Federica golpeó la mesa de metal con la palma abierta, haciendo que el polvo saltara. «No tienes derecho a hablar. Eres una delincuente, una invasora. ¿Y sabes qué hacen con las mujeres como tú, que arrastran hijos por la calle y se meten en casas ajenas? Les quitan a los niños». Alondra se quedó helada. Ese era su peor miedo, la pesadilla que la mantenía despierta por las noches. «No, por favor, eso no. Él es todo lo que tengo». Federica sonrió al ver que había encontrado el punto débil. Se acercó más,
ignorando la suciedad del suelo que manchaba sus zapatos blancos, atraída por el olor a miedo. Se inclinó hacia el bebé que seguía llorando, y por un momento sus ojos se cruzaron con los de Tiago. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, la miró fijamente. Eran dos pozos oscuros, profundos, inconfundibles. La sonrisa de Federica se borró de golpe. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro y reconocimiento. Ella lo vio. Vio a Julián en esa cara pequeña, vio la amenaza a su herencia, a su estatus, a su control sobre la fortuna Castejón. No era solo un bebé invasor, era un rival. «Míralo», siseó Federica con una mezcla de furia y repulsión. «Es igual a él. Tuviste el descaro de parir a ese bastardo». La palabra «bastardo» flotó en el aire, pesada y cruel. Alondra levantó la mirada, y por primera vez el instinto de madre superó al miedo a la patrona. «No le diga así», dijo Alondra, con una firmeza que sorprendió incluso a Federica. «Es un niño inocente. Es hijo de...» «Ni te atrevas a pronunciar su nombre», la cortó Federica gritando tan fuerte que su voz se quebró. «Julián está muerto, y ese error que tienes en brazos no va a recibir ni un centavo de esta familia. ¿Creíste que podías esconderte aquí y esperar el momento para chantajearnos? ¿Para aparecer con una prueba de ADN y robarnos lo que es nuestro? Yo no quiero dinero», lloró Alondra, abrazando más fuerte a Tiago. «Solo quería un techo. No quiero nada de ustedes». «Mientes», escupió Federica. «Todas las de tu clase son iguales. Trepadoras, sucias. Pero se acabó. Voy a llamar a los servicios infantiles ahora mismo. Les diré que encontré a un bebé viviendo en condiciones insalubres, con una madre inestable y criminal. Se lo llevarán a un orfanato esta misma tarde, Alondra, y tú irás a la cárcel por allanamiento y robo. Nunca volverás a verlo». La crueldad de la amenaza fue tal que Alondra sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas al suelo sucio, pero no soltó al bebé. «¡Piedad!», gritó desde el suelo. «Señorita, tenga piedad. Es su sobrino». «No es mi sobrino», aulló Federica perdiendo completamente el control. «¡Es basura!». La furia ciega se apoderó de ella. Al ver a la mujer arrodillada, la imagen de la debilidad que tanto despreciaba, Federica levantó la mano. No pensaba, solo quería herir, borrar esa imagen, destruir la prueba viviente de la traición de Julián y la existencia de un heredero legítimo. Su mano, con anillos pesados de oro y diamantes, se alzó en el aire, lista para descargar un golpe brutal sobre el rostro de Alondra y el bebé que ella protegía. El golpe nunca llegó. Justo cuando la mano de Federica iniciaba su descenso, cargada de odio y violencia, una fuerza imparable la interceptó en el aire. Dedos fuertes como tenazas de acero se cerraron alrededor de su muñeca, deteniendo el movimiento con una brusquedad que hizo crujir la articulación. Federica soltó un grito de dolor y sorpresa girando la cabeza. Demian estaba allí. No era el Demian tranquilo y diplomático que ella conocía. No era el prometido complaciente. Era un hombre transformado por una ira volcánica. Su rostro estaba rojo por la carrera, su respiración era agitada y sus ojos, inyectados en sangre, clavaban una mirada en ella que prometía destrucción. «Si la tocas», gruñó Demian, con una voz gutural que parecía salir de lo más profundo de su pecho, «te juro que te rompo la mano». Lanzó la mano de Federica lejos de él con un empujón violento, haciendo que ella trastabillara hacia atrás y chocara contra la encimera de la cocina. «¡Demian!», chilló ella, frotándose la muñeca enrojecida, mirándolo con incredulidad. «¿Me atacas? ¿A mí? ¿Por defender a esta sirvienta ladrona?». Demian no la miró. Se agachó inmediatamente junto a Alondra, quien seguía encogida en el suelo, temblando violentamente y cubriendo al bebé con su cuerpo como un escudo humano. «Ya está, ya pasó», susurró Demian,
poniendo una mano protectora sobre el hombro de Alondra. Sintió lo delgada que estaba bajo la tela áspera del uniforme. «Levántate, Alondra, por favor. Nadie te va a hacer daño mientras yo respire». Alondra levantó la cara, bañada en lágrimas y polvo. «Señor», ella dijo que me quitarían a Tiago. «¡Sobre mi cadáver!», sentenció Demian. Se puso de pie lentamente y se giró para enfrentar a Federica, colocándose como un muro infranqueable entre las dos mujeres. Su postura corporal gritaba peligro. Se desabotonó el saco del traje, listo para cualquier cosa. «Escuché todo», dijo Demian con una calma aterradora. «Escuché cómo llamaste a mi sobrino. Escuché tus amenazas». Federica, recuperando su arrogancia habitual, aunque todavía nerviosa, se arregló el cabello. «Sobrino, por favor, Demian. No seas ingenuo. Esa mujer se acostaba con cualquiera. Ese niño podría ser de cualquier jardinero. Te está engañando para sacarte dinero y tú estás cayendo como un idiota sentimental». «Míralo a los ojos, Federica», dijo Demian, señalando al niño que, ahora más tranquilo al sentir la seguridad de su tío, observaba la escena con curiosidad. «Tienes el descaro de decir que no es sangre de mi sangre cuando es la viva imagen de Julián. Y tú lo sabías». Federica palideció ligeramente, pero mantuvo la barbilla en alto. «Yo no sabía nada». «¡Mientes!», rugió Demian, dando un paso hacia ella que la hizo retroceder. «Lo sabías. Por eso la echaste. Por eso inventaste el robo. Sabías que Julián iba a reconocer al niño y te aterrorizaba perder tu control sobre la herencia familiar. Preferiste dejar a un bebé en la calle, condenarlo al hambre, antes que ver reducida tu parte del pastel. Eres un monstruo, Federica». Antes de que Federica pudiera responder con más veneno, la puerta de la cocina se abrió de golpe. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Dos oficiales entraron con las armas desenfundadas, apuntando al centro de la habitación, seguidos por los arquitectos asustados. La escena que encontraron los confundió. Un hombre de traje protegiendo a una mujer humilde en el suelo, y una mujer elegante acorralada contra la pared. «¡Oficiales!», gritó Federica inmediatamente, señalando a Alondra con un dedo acusador. «Ahí está. Esa mujer es la intrusa. Me agredió. Y ese hombre es cómplice. Está obstruyendo la justicia. Arréstenlos a los dos». Los policías miraron a Demian dudando. Reconocían el porte de autoridad, el traje caro. «Señor, por favor, apártese de la mujer», ordenó uno de los oficiales, bajando ligeramente el arma pero manteniéndose alerta. «Tenemos una denuncia de allanamiento y agresión». Demian no se movió ni un milímetro. Levantó las manos lentamente, mostrando las palmas abiertas, pero no se apartó de Alondra. «Baje el arma, oficial», dijo Demian con voz de mando, esa voz que usaba para cerrar tratos millonarios. «Soy Demian Castejón, el dueño único de esta propiedad». El policía parpadeó reconociendo el apellido. En esa ciudad, los Castejón eran realeza. «Señor Castejón, recibimos una llamada de la señorita». «La señorita se equivocó», interrumpió Demian, clavando sus ojos en Federica. «No hay ninguna intrusa aquí. Esta mujer es Alondra, la madre de mi sobrino y mi invitada de honor en esta casa. Viven aquí bajo mi autorización y protección». Un silencio absoluto cayó sobre la cocina. Los arquitectos abrieron la boca. Federica parecía que iba a estallar. «¡Eso es mentira!», chilló ella. «Es una trampa. No tiene sobrinos». «Si la señorita Federica vuelve a levantar la voz o a amenazar a mis invitados», continuó Demian, dirigiéndose al policía con frialdad letal, «quiero presentar cargos contra ella por acoso, difamación y tentativa de agresión a un menor. Vi cómo intentó golpear a un bebé hace 30 segundos». El oficial miró a Federica, luego al bebé en brazos de Alondra, y finalmente guardó su arma. La dinámica de poder había cambiado radicalmente.
La palabra del dueño de la casa era la ley. «Entendido, señor Castejón», dijo el policía adoptando una postura más relajada. «Si es su invitada, no hay delito de allanamiento». Demian se giró hacia Federica, quien estaba temblando de rabia y humillación. «Lárgate», le dijo en voz baja, pero que resonó como un trueno. «Sal de mi casa, sal de mi vida, y si vuelves a acercarte a ellos, te destruiré con cada abogado y cada centavo que tengo». Federica abrió la boca para protestar, para gritar, para usar su influencia, pero al ver la mirada de los policías, que ahora la juzgaban a ella, y la muralla inamovible que era Demian, comprendió que había perdido. «Te vas a arrepentir de esto, Demian», escupió ella, arreglándose el saco con manos temblorosas. «Te vas a quedar con tu sirvienta y tu bastardo, y vas a ser el hazmerreír de la sociedad». «Prefiero ser el hazmerreír que dormir una noche más con una víbora», respondió él. Federica soltó un bufido de indignación y salió de la cocina, dando un portazo que hizo temblar los cristales rotos de las ventanas. Los arquitectos, incómodos, se escabulleron detrás de ella. Demian esperó hasta que el sonido de los tacones desapareció. Luego, sus hombros se relajaron. Se giró hacia Alondra, quien seguía en el suelo mirando la escena con incredulidad, como si estuviera presenciando un milagro. Él le tendió la mano. «Ven», dijo suavemente. «El suelo está muy frío para un Castejón». Alondra tomó su mano. Estaba callosa por el trabajo, pero cálida. Demian la ayudó a levantarse y por primera vez en meses, Alondra sintió que no tenía que sostener el peso del mundo ella sola. El silencio que siguió a la partida de la policía fue tan denso que dolía en los oídos. Demian cerró la puerta de la cocina con un golpe seco, echando el cerrojo como si quisiera bloquear no solo a Federica, sino a todo el mundo exterior que había amenazado su pequeña y recién descubierta familia. Se giró lentamente. Alondra seguía allí, de pie junto a la mesa oxidada, abrazando a Tiago. El bebé, agotado por el caos, había apoyado su cabecita en el hombro de su madre, chupándose el dedo pulgar con los ojos entrecerrados. «Se fueron», dijo Demian, exhalando un aire que no sabía que retenía. Se aflojó la corbata con un gesto brusco, sintiéndose asfixiado por su propia ropa. «Ya no pueden hacerte nada». Alondra asintió, pero no se relajó. Sus ojos escaneaban el rostro de Demian, buscando señales de arrepentimiento. Usted se enfrentó a la policía por nosotros», dijo ella en voz baja, como si fuera un milagro incomprensible. «¿Por qué? Hace una hora iba a demoler este lugar con nosotros dentro». Demian cruzó la distancia que los separaba en 3 pasos largos. No la tocó, pero se quedó lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la verdad en sus pupilas. «Porque hace una hora yo era un ciego, Alondra, un hombre ocupado en hacer dinero y casarse con la mujer equivocada, pero cuando vi cómo defendías a este niño, cuando vi sus ojos...» Demian levantó la mano y con una delicadeza infinita acarició el cabello revuelto de Tiago. «Necesito que me digas una cosa más. Es importante». «Federica dijo que robaste un reloj y un anillo. Dijo que eras una ladrona. Si vamos a empezar de nuevo, necesito que limpies eso. No porque dude de ti, sino porque necesito saber cuán profundo es el agujero que cavó esa mujer». Alondra tragó saliva. Miró a su alrededor con nerviosismo. Luego dejó al bebé con cuidado sobre una silla limpia, asegurándose de que no pudiera caerse. «Espere un momento», dijo ella. Corrió hacia el sótano, desapareciendo en la oscuridad. Demian se quedó solo con el bebé. Tiago lo miró y, para sorpresa del millonario, estiró los brazos hacia él. Demian lo levantó. El niño pesaba, era sólido, real, olía a leche y a jabón barato, pero también a algo más. Olía a sangre de su sangre. Alondra regresó un minuto después con una pequeña caja de metal oxidada, una vieja caja de galletas.
Sus manos temblaban mientras quitaba la tapa. «Aquí está lo que robé, señor Demian». Dentro de la caja, envuelto en un pañuelo de tela bordada, había un sobre arrugado y un reloj de hombre. Un Patek Philippe antiguo, con la correa de cuero gastada. Demian sintió un vuelco en el corazón. Era el reloj favorito de Julián, el que su padre le había regalado al graduarse. «Julián me lo dio la noche antes del accidente», explicó Alondra con la voz quebrada. «Me dijo, si algo me pasa en este viaje, vende esto. Es suficiente para que tú y el bebé empiecen una vida lejos de aquí, si mi familia no los acepta». Demian tomó el reloj. El metal estaba frío. Alondra continuó, las lágrimas corriendo libremente por su cara sucia de polvo. «Yo nunca podría venderlo. Es lo único que Tiago tendrá de su padre. Cuando Federica me echó, me revisó el bolso. Vio el reloj. Me acusó de robarlo del buró de Julián mientras él estaba en la morgue. Le grité que era un regalo, que él me amaba. Pero ella se rió. Dijo que nadie creería a una sirvienta sobre la palabra de la futura señora Castejón». Demian abrió el sobre. Había una nota corta, escrita con la letra apresurada y caótica de su hermano. «Para mi Alondra y mi pequeño campeón. Volveré antes de que aprendas a cambiar pañales. Los amo más que a mi propia vida. Espérame. J». La nota cayó de las manos de Demian al suelo. No era solo una prueba de paternidad. Era una sentencia. Su hermano había amado a esta mujer. Iba a formar una familia con ella. Y Federica, sabiendo esto, o al menos sospechándolo, había pisoteado su última voluntad, condenando a su hijo y a la mujer que amaba a la miseria y la persecución. La ira que sintió Demian en ese momento fue diferente a la anterior. No era caliente y explosiva, era fría, absoluta y permanente. «Ella sabía que este reloj era de Julián», dijo Demian, apretando el objeto en su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Ella sabía lo que significaba, y lo usó para destruirte. Me dijo que si me veía cerca de usted o de la empresa, me denunciaría por robo agravado», susurró Alondra. «Que con sus abogados me meterían 10 años en la cárcel y Tiago iría al sistema. Por eso me escondí aquí. Prefería vivir entre ratas pero con mi hijo que en una celda sin él». Demian guardó el reloj en su bolsillo, junto a su corazón. Levantó la vista y sus ojos estaban secos, pero brillaban con una determinación feroz. «Se acabó el miedo, Alondra. Te juro por la memoria de Julián que Federica pagará por cada lágrima que has derramado. Pero primero tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro para un niño». «Pero, ¿a dónde iremos?», preguntó ella, mirando la caja de galletas vacía que contenía todo su patrimonio. «A casa», dijo Demian. «A la mansión principal. A tu casa». La salida de la casa abandonada fue surrealista. Demian caminaba con el bebé en un brazo y llevaba la pequeña bolsa de lona con las pocas pertenencias de Alondra en el otro. Ella caminaba a su lado, todavía incrédula, entrecerrando los ojos ante la luz brillante de la tarde, como alguien que ha estado demasiado tiempo en una cueva. Los obreros, que seguían en el jardín esperando órdenes, se quitaron los cascos al ver pasar al patrón con el niño. Había algo solemne en la escena, una dignidad restaurada que imponía respeto. Al llegar a su coche, un sedán negro blindado aparcado fuera del portón, Demian abrió la puerta trasera para Alondra. «Sube». «Señor, estoy muy sucia. Voy a manchar el cuero», dijo ella dudando. «Al diablo el cuero», respondió Demian, ayudándola a entrar con suavidad. «Compraremos otro coche si es necesario». Acomodó a Tiago en el regazo de su madre y se sentó al volante. Lo primero que hizo no fue arrancar el motor, sino sacar su teléfono. Marcó un número que conocía de memoria. «Roberto, soy Demian».
Su voz era acero líquido. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Quiero que redactes una orden de restricción inmediata contra Federica Valdés. Quiero seguridad privada en la entrada de la mansión Castejón las 24 horas. Y quiero que inicies los trámites para el reconocimiento de paternidad póstuma de mi hermano Julián. Tengo pruebas. Hizo una pausa, escuchando la sorpresa de su abogado al otro lado de la línea. Sí, un hijo, mi heredero. Y otra cosa, Roberto, la demolición de la casa vieja se cancela. Quiero a los mejores restauradores del país, allí mañana a primera hora. No quiero que la tiren, quiero que la reconstruyan, exactamente como era cuando Julián y yo éramos niños. Será el legado de Tiago. Colgó el teléfono y miró por el espejo retrovisor. Alondra lo miraba con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. ¿De verdad va a hacer eso?, preguntó ella. ¿Reconocerlo? Eso significa que él tendrá el apellido. Él ya tiene el apellido en la sangre, Alondra. Solo voy a asegurarme de que el papel lo diga. Demian arrancó el coche y el motor ronroneó suavemente. Julián no pudo protegerlos. Yo fallé durante 6 meses porque estaba ciego. Pero a partir de hoy, Tiago es un Castejón. Y tú eres la madre del futuro dueño de todo esto. Nadie, nunca más, te va a mirar por encima del hombro. El viaje hacia la mansión principal fue corto, pero cargado de significado. Alondra miraba por la ventana cómo las calles que había recorrido buscando basura o escondiéndose de la policía ahora pasaban rápido, borrosas. Iba en un coche de lujo, con el hombre más poderoso de la ciudad conduciendo para ella. Pero la mente de Demian ya estaba maquinando el siguiente paso. Sabía que Federica no se quedaría quieta. Una mujer así, humillada públicamente y despojada de una fortuna que creía suya, era peligrosa. Ella tenía conexiones políticas, su padre era el alcalde. La guerra legal sería brutal. Alondra, dijo él rompiendo el silencio mientras el coche entraba por las enormes puertas de hierro de su residencia actual. Necesito que seas fuerte. Lo que viene no será fácil. Federica va a atacar. Dirá que eres una oportunista, que el niño no es de Julián. La prensa va a acosar. Alondra miró a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Apretó la mandíbula. Ya no era la niña asustada del sótano. He vivido 6 meses comiendo sobras y durmiendo sobre piedras para que él sobreviviera, señor Demian. Su voz sonó con una fuerza nueva, profunda. Que digan lo que quieran. Mientras él tenga comida y un techo, yo aguanto lo que sea. No le tengo miedo a ella. Ya no. Demian sonrió levemente. Esa era la actitud. Bien, porque no vas a estar sola. El coche se detuvo frente a la escalinata de mármol de la mansión. El mayordomo principal, un hombre mayor llamado Ernesto, que había servido a la familia durante décadas, salió apresuradamente, sorprendido de ver llegar al señor a esa hora. ¿Señor Demian? Demian bajó del coche, abrió la puerta trasera y ayudó a bajar a Alondra con el bebé. Ernesto se quedó paralizado al ver a la ex empleada, sucia y demacrada, bajando del coche del patrón. Ernesto, dijo Demian con autoridad, prepara la suite de invitados, la azul, y llama al médico de la familia para un chequeo completo pediátrico, y quiero que le consigas ropa limpia a la señora Alondra inmediatamente. A la... Señora Alondra, señor. Ernesto parpadeó, confundido. Sí. Y Ernesto... Demian se giró para que el mayordomo viera bien al bebé. Mira a quién trae en brazos. El viejo mayordomo ajustó sus gafas y se inclinó. Al ver la cara de Tiago, soltó un grito ahogado llevándose la mano a la boca. «Dios santo», susurró. Es el joven Julián. Es su hijo», confirmó Demian. «Bienvenido a casa, Tiago».
Alondra entró a la mansión no por la puerta de servicio como había hecho durante 2 años, sino por la puerta grande. Sus pasos resonaron en el mármol. Demian la observó entrar, sintiendo que una pieza fundamental de su vida, una que no sabía que faltaba, acababa de encajar en su lugar. Pero mientras cerraba la puerta del coche, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto, número desconocido. Esto no se queda así. Prepárate para perderlo todo. Demian leyó la amenaza de Federica y guardó el teléfono con calma. No tenía miedo. Por primera vez en años, tenía algo real por lo que luchar. Los días siguientes en la mansión Castejón pasaron en una calma tensa, similar a la atmósfera eléctrica antes de que estalle una tormenta tropical. Demian había blindado la casa. Guardias de seguridad patrullaban el perímetro y los teléfonos no dejaban de sonar, filtrados rigurosamente por Ernesto y el equipo legal. Sin embargo, Federica no era una mujer que aceptara la derrota en silencio. Si no podía tener el dinero y el estatus de los Castejón por las buenas, quemaría el reino entero para que nadie más pudiera reinar sobre las cenizas. La mañana del 4.º día, el estruendo comenzó. No fueron gritos, sino el zumbido de drones y el murmullo de una multitud. Alondra estaba en la sala de estar, dándole el biberón a Tiago. Llevaba un vestido sencillo de algodón color crema, que Demian había ordenado para ella, y su cabello limpio y brillante caía sobre sus hombros. Ya no parecía la fugitiva de la casa abandonada, pero el miedo en sus ojos regresó de golpe cuando Ernesto entró en la sala, pálido como un fantasma. «Señor Demian, tiene que ver esto. Están en la puerta». Demian, que revisaba documentos legales en una tablet, se levantó y caminó hacia la ventana principal. A través de las cortinas de terciopelo vio el espectáculo dantesco. Decenas de periodistas, cámaras de televisión y unidades móviles bloqueaban la entrada de la mansión. Y en el centro de todo, subida en una tarima improvisada, estaba Federica. Llevaba un vestido negro, como de luto, y se secaba lágrimas falsas con un pañuelo de seda mientras hablaba ante una maraña de micrófonos. Demian encendió el televisor gigante de la sala. La imagen de su ex prometida llenó la pantalla, con el titular en rojo sangre. «Escándalo en la alta sociedad. El magnate Castejón abandona a su prometida por la criada». «Estoy destrozada», decía Federica en la pantalla, con una actuación digna de un Oscar. «No es solo la infidelidad. Es saber que metió a esa mujer, una ladrona que robó a su propia familia, en nuestra casa. Me agredió físicamente cuando intenté confrontarlo. Temo por mi vida y exijo justicia. Ese niño que tienen ahí es fruto del pecado y la traición». Alondra sintió que el aire le faltaba. «Están diciendo mentiras. Todo el mundo va a creerla», susurró, abrazando a Tiago. «Van a venir por nosotros». Demian apagó la televisión con furia. Se giró hacia ella y Alondra vio algo nuevo en su rostro. Ya no era solo protección, era una decisión inquebrantable. «No, Alondra, no van a venir por nosotros. Nosotros vamos a salir a por ellos». «¿Qué?», preguntó ella, aterrorizada. «No puedo salir ahí. Me van a despedazar». «Te escondiste durante 6 meses en un sótano por vergüenza de un crimen que no cometiste». Demian se acercó y se arrodilló frente a su sillón, quedando a la altura de sus ojos. «Federica cuenta con tu miedo. Cuenta con que te quedes aquí adentro, temblando, mientras ella construye su narrativa. La única forma de destruir una mentira de este tamaño es con la verdad, dicha a la cara y bajo la luz del sol». Demian le tendió la mano. «Confía en mí. Trae a Tiago. Es hora de que conozcan al heredero». Alondra miró la mano extendida del hombre que le había salvado la vida. Miró a su hijo, que jugaba tranquilo con un sonajero de plata. Respiró hondo,
tragándose el pánico, y sintió nacer en su pecho una chispa de orgullo. No había hecho nada malo, había amado a un hombre bueno y había cuidado a su hijo. Tomó la mano de Demian y se puso de pie. «Vamos», dijo ella. La salida fue un momento que quedaría grabado en la memoria de la ciudad para siempre. Las enormes puertas de roble de la mansión se abrieron. Los guardias de seguridad abrieron paso entre la multitud de periodistas que, al verlos aparecer, estallaron en un frenesí de flashes y gritos. Federica, que estaba en medio de un discurso sobre la moralidad, se quedó muda. No esperaba que salieran, esperaba que se escondieran como ratas. Demian caminaba con la cabeza alta, impecable en su traje gris. A su lado, Alondra caminaba con dignidad, cargando a Tiago, quien miraba las cámaras con curiosidad infantil. No se veían como un millonario y su amante, se veían como una familia real. Demian se detuvo frente a los micrófonos, justo al lado de Federica, quien intentó recuperar el control. «¡Aquí los tienen!», gritó ella, señalándolos con dedo acusador. «El cínico y la oportunista. Dile a las cámaras, Demian, cómo me engañaste con la sirvienta». Demian esperó 2 segundos. El silencio que impuso con su sola presencia fue absoluto. «No hay ninguna amante, Federica», dijo Demian, su voz clara y firme, proyectada para que todos escucharan sin necesidad de gritar. «Y no hay ninguna traición romántica. Lo que hay aquí es la memoria de mi hermano». Un murmullo recorrió la multitud. Federica soltó una risa nerviosa. «¿Tu hermano? Por favor, Julián está muerto. Deja de usar su nombre para tapar tu basura. Ese niño es un bastardo cualquiera». En ese momento, Demian sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su saco. Lo levantó para que las cámaras captaran el sello del laboratorio genético más prestigioso del país. «Esta mañana llegaron los resultados de la prueba de ADN que solicité judicialmente», anunció Demian. «Con una coincidencia del 99.9% con el material genético de la familia Castejón». Federica palideció. Intentó arrebatarle el micrófono, pero Demian se apartó. «Este niño no es mi hijo», continuó Demian, mirando directamente a la lente de la cámara principal. «Este niño es Tiago Castejón, el hijo legítimo de mi difunto hermano Julián y de Alondra, la mujer que él amaba y con la que planeaba casarse antes de su accidente». El impacto de la revelación fue como una bomba. Los periodistas se giraron hacia Federica, bombardeándola con preguntas. «¿Sabía usted esto? ¿Es cierto que echó a la madre del heredero a la calle?». Federica, acorralada, perdió la máscara de víctima. Su rostro se contorsionó de odio. «¡Es falso!», chilló, olvidando las cámaras. «Esa prueba es falsa. Esa mujer es una sucia sirvienta que se le metió en la cama para cazar una fortuna. Aunque sea hijo de Julián, es un bastardo. Yo soy la prometida. Yo merezco ese lugar». Sus gritos histéricos, llenos de clasismo y veneno, quedaron registrados en vivo para todo el país. Demian dio un paso adelante, protegiendo a Alondra y al bebé con su cuerpo, y lanzó el golpe final. «Tú sabías del embarazo, Federica. Echaste a una mujer embarazada a la calle y la acusaste falsamente de robo para proteger tu futura herencia. Tengo el reloj de mi hermano, el que dijiste que ella robó, con una nota de su puño y letra regalándoselo». Demian miró a los periodistas. «La única criminal aquí, la única persona que ha intentado estafar a esta familia y privar a un niño de su identidad, es la señorita Valdés». Alondra, temblando pero valiente, alzó la vista y miró a Federica a los ojos. «No le robé nada», dijo con una voz suave que los micrófonos captaron perfectamente. «Solo quería proteger a mi hijo de usted, y ahora todo el mundo sabe por qué». La multitud, que minutos antes estaba lista para linchar a Alondra, ahora miraba a Federica con repulsión. La viuda doliente había quedado expuesta como una villana de la peor calaña.
Federica miró a su alrededor buscando apoyo, pero incluso su equipo de prensa estaba retrocediendo. «Esto no se ha acabado», susurró ella a Demian con lágrimas de rabia pura. «Voy a destruirte». «Ya estás destruida, Federica», respondió él fríamente. «Y te sugiero que te vayas antes de que la policía, que viene en camino, te detenga por difamación y falsedad en declaraciones». Las sirenas se escucharon a lo lejos. Federica, humillada, se cubrió la cara con el bolso y se abrió paso a empujones entre la multitud, huyendo bajo el escrutinio implacable de los flashes. La calma que siguió a la tormenta mediática fue absoluta, pero esta vez no era una calma tensa, sino una paz reparadora. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en la entrada. La mansión Castejón, antes un lugar frío y silencioso, habitado solo por un hombre y sus negocios, se había transformado. Ahora había juguetes en la alfombra persa del salón principal y el sonido de risas infantiles rebotaba en las paredes de mármol. Demian estaba en su despacho firmando los últimos documentos que su abogado, Roberto, le había puesto enfrente. «Con esto queda cerrado», dijo Roberto guardando la carpeta. «La demanda por difamación contra Federica ha sido admitida. Su padre, el alcalde, ha renunciado a la reelección por el escándalo. Nadie quiere asociarse con los Valdés ahora mismo. Socialmente está acabada. Y legalmente, bueno, tendrá que pagar una indemnización considerable por los daños morales a Alondra. Que se quede con su dinero», dijo Demian, recostándose en su silla de cuero. «Solo quiero que se mantenga lejos». «¿Y los papeles de Tiago?» «Todo en orden. Tiago Julián Castejón, legalmente reconocido como heredero del 50% de los activos familiares bajo tu tutela y la de su madre hasta la mayoría de edad». Demian asintió, satisfecho. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Desde allí se veía la casa abandonada, a lo lejos. Ya no era una ruina. Los andamios la rodeaban y un equipo de restauradores trabajaba meticulosamente en el tejado. No la iban a demoler. La estaban convirtiendo en una casa de huéspedes de lujo, un santuario privado que conservaría el jardín secreto que Alondra había creado. Demian salió del despacho y buscó a Alondra. La encontró en el invernadero, un lugar lleno de orquídeas que su madre solía cuidar. Alondra estaba trasplantando una pequeña flor, con las manos llenas de tierra, pero esta vez no llevaba un uniforme viejo ni guantes rotos. Llevaba ropa cómoda y de calidad, y su rostro había recuperado el color y la vida que la pobreza le había robado. Tiago dormía en un cochecito de última generación a su lado. «Te dije que no tenías que trabajar», dijo Demian suavemente, anunciando su presencia para no asustarla. Alondra sonrió, limpiándose las manos en un trapo. «No es trabajo, señor Demian. Demian». Todavía le costaba tutearlo. «Me gusta, las plantas me escuchan, y quiero que Tiago crezca sabiendo lo que es cuidar de algo vivo». Demian se acercó y miró al niño dormido. El parecido con Julián seguía siendo doloroso, pero cada día dolía un poco menos y se sentía más como un regalo. «Tengo noticias», dijo él. «Federica no volverá a molestar, y los papeles del apellido ya son oficiales». Alondra suspiró, aliviada, y sus hombros se relajaron visiblemente. «Gracias», murmuró con los ojos brillantes. «Nunca podré pagarle lo que ha hecho por nosotros. Nos devolvió la vida». «No me debes nada», respondió Demian con seriedad. «Fui ciego. Permití que esto pasara bajo mis narices. Si tú no hubieras sido tan valiente, si no hubieras luchado por él en esa casa abandonada, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado. Tú lo salvaste a él, Alondra, y de alguna forma creo que también me salvaste a mí». Se quedaron en silencio un momento, un silencio cómodo, cargado de una conexión que iba más allá de la gratitud. No era amor romántico todavía, quizás nunca lo sería.
o quizás el tiempo lo diría, pero era respeto, era familia. «Tengo una pregunta», dijo Alondra, rompiendo el momento con timidez. «La casa vieja, ¿de verdad va a dejar el jardín como lo hice yo?» «Exactamente como lo hiciste tú», prometió Demian. «Ese jardín fue el primer hogar de Tiago. Quiero que cuando sea mayor le enseñes allí que incluso en medio de las ruinas y el abandono se puede cultivar belleza si tienes el coraje suficiente». Alondra sonrió y por primera vez fue una sonrisa completa, sin sombras de miedo. «Era un lugar triste», dijo ella mirando hacia la estructura lejana, «pero fue nuestro refugio. Ahora será su castillo», concluyó Demian. «Y tú eres la reina madre, te guste o no». Tiago se removió en el cochecito y soltó un pequeño gemido. Alondra lo sacó y lo acunó. El niño abrió los ojos, vio a Demian y estiró los brazos hacia él, balbuceando «tío», o algo que sonaba muy parecido. Demian sintió que el corazón se le ensanchaba en el pecho. Lo tomó en brazos, levantándolo hacia la luz que entraba por el techo de cristal del invernadero. «Vamos a cenar», dijo Demian. «Ernesto ha preparado algo especial para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Alondra, caminando a su lado hacia la casa principal. «El futuro», respondió el millonario, apretando suavemente al niño contra su pecho. «Y que, por fin, la casa está llena de nuevo». Mientras caminaban de regreso, la sombra de la casa abandonada quedaba atrás, transformándose poco a poco en luz. Federica había desaparecido en la oscuridad de su propia ambición, pero ellos tres caminaban hacia un sol brillante que prometía que después de la tormenta más cruel, siempre llega la calma más dulce. El tiempo tiene una forma curiosa de curar las heridas, no borrándolas, sino transformándolas en cicatrices que cuentan historias de supervivencia. Han pasado 4 años desde aquella mañana en la que Demian Castejón entró en su propiedad, abandonada, para encontrar su destino arrodillado en la tierra. 4 años que han reescrito la historia de una de las familias más poderosas de la ciudad. El sol de la mañana bañaba el jardín trasero, pero ya no era el jardín salvaje y secreto que Alondra había limpiado con sus propias manos y miedo en el corazón. Ahora el lugar era un paraíso botánico reconocido. Los arquitectos, siguiendo las instrucciones estrictas de Demian, no habían demolido la estructura antigua, la habían abrazado. La vieja casa de huéspedes, donde Alondra se escondió en el sótano, había sido restaurada ladrillo a ladrillo, conservando su encanto rústico pero con las comodidades modernas de una residencia de lujo. Se había convertido en el Pabellón Julián, el corazón de la Fundación Castejón, dedicada a apoyar a madres solteras en situaciones de riesgo. Un niño de 5 años corría por el césped inmaculado, persiguiendo a un perro labrador dorado que ladraba con alegría. Tiago había crecido fuerte y seguro. Ya no tenía la mirada asustadiza del bebé que se aferraba al cuello de su madre ante el menor ruido. Ahora tenía la risa fácil de quien se sabe amado, protegido y dueño de su entorno. Llevaba un uniforme escolar impecable, pero sus rodillas ya tenían las manchas verdes del pasto, una señal de vitalidad que a Demian le encantaba ver. «¡Tío Demian, mira!», gritó Tiago deteniéndose en seco y señalando hacia la copa de un roble centenario. «El nido ya tiene pajaritos». Demian, sentado en un banco de madera teca con un café en la mano y el periódico en la otra, bajó la prensa y sonrió. Las canas habían comenzado a aparecer en sus sienes, dándole un aire aún más distinguido, pero la dureza de su rostro, esa máscara de frialdad empresarial que solía llevar como armadura, se había disuelto por completo. «Lo veo, campeón», respondió Demian, dejando el café a un lado y levantándose para caminar hacia el niño. «Recuerda lo que dijo tu mamá. No te acerques demasiado o la mamá pájaro se asustará.
Hay que proteger a los pequeños. Tiago asintió con solemnidad. Como tú nos protegiste a nosotros, dijo el niño con una naturalidad desarmante. La frase golpeó a Demian con una ola de emoción. Nunca le habían ocultado la historia a Tiago, o al menos una versión adecuada para su edad. Él sabía que su tío los había encontrado y cuidado. Demian se agachó y ajustó el cuello de la camisa del niño. Ustedes me protegieron a mí, Tiago. Yo estaba solo en una casa grande y fría. Ustedes trajeron el sol. ¡Tiago! ¡Se te va a hacer tarde para el colegio! La voz de Alondra resonó desde la terraza del pabellón. Demian levantó la vista y, como cada día durante los últimos 4 años, sintió que el aire se le escapaba un poco. Alondra bajaba las escaleras de piedra con una elegancia innata que el dinero no podía comprar, aunque ahora vestía trajes de diseñador que realzaban su figura. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y las llaves de su propio coche en la mano. Ya no era la empleada doméstica, era la directora ejecutiva de la fundación y una accionista respetada en la junta directiva de las empresas Castejón, donde representaba los intereses de su hijo. Había terminado la secundaria en clases nocturnas y ahora estaba a mitad de su carrera de derecho. La timidez había dado paso a una seguridad serena, pero sus ojos seguían teniendo la misma dulzura de siempre. «Buenos días», dijo ella al llegar junto a ellos, besando la frente de su hijo y regalándole una sonrisa cálida a Demian. «¿Están conspirando contra mí o ya están listos?» «Estábamos inspeccionando la fauna local», bromeó Demian. «Pero el heredero está listo para su educación». «Mamá, ¿hoy vas a ir al juzgado?», preguntó Tiago mientras Alondra le acomodaba la mochila. «Hoy no, mi amor. Hoy vamos a inaugurar el nuevo comedor comunitario en el centro, el que lleva el nombre de tu papá». Tiago sonrió. «Papá estaría feliz, ¿verdad?» «Muy feliz», aseguró Alondra, y sus ojos se encontraron con los de Demian. En esa mirada compartida había un duelo superado y una gratitud eterna. Ernesto, el mayordomo, apareció discretamente por el camino de grava. Aunque ya debería haberse jubilado, se negaba a dejar la casa ahora que estaba tan llena de vida. «El coche está listo para llevar al joven Tiago al colegio, señora Alondra, y el chofer la espera para llevarla a la fundación». «Gracias, Ernesto». Alondra se agachó para darle un último abrazo a su hijo. «Pórtate bien, aprende mucho, te veo en la cena». Tiago corrió hacia el coche, despidiéndose con la mano. «Adiós, tío Demian». «Adiós, hijo», respondió Demian, la palabra saliendo de su boca sin pensarlo, como ocurría a menudo últimamente. Cuando el coche de Tiago desapareció tras el portón, el silencio volvió al jardín, pero era un silencio de paz, no de abandono. «¿Estás nervioso por la gala de esta noche?», preguntó Alondra, caminando junto a Demian hacia la casa principal. «No, solo pensativo». Demian metió las manos en los bolsillos. «Me encontré con un viejo conocido ayer. Me contó sobre Federica. El nombre que antes provocaba tormentas ahora solo era un eco lejano». Alondra ni siquiera parpadeó. «¿Qué ha sido de ella?» «Vive en la capital, lejos de aquí. Su padre perdió todo el prestigio político. Ella trabaja en una boutique, vendiendo ropa a las mujeres que antes despreciaba. Dicen que ha envejecido mucho por la amargura. Sigue culpando al mundo de su desgracia, incapaz de ver que ella misma cavó su tumba». Alondra se detuvo junto a la fuente de piedra que ahora funcionaba perfectamente, el agua cantando una melodía cristalina. «Es triste», dijo ella sinceramente. «Podría haberlo tenido todo si hubiera tenido un poco de bondad en su corazón. Julián la apreciaba como amiga antes de todo. El odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro. Ella se envenenó sola». Demian la miró.
admirando su capacidad de sentir lástima por la mujer que intentó destruirle la vida. Tú eres demasiado buena, Alondra. Yo, sinceramente, creo que es justicia poética. Pero dejemos de hablar de fantasmas. Hablemos del futuro. Demian sacó un sobre de su bolsillo. No era una prueba de ADN esta vez. Era algo diferente. Roberto me trajo esto anoche. Son los papeles finales de la adopción legal. Sé que Tiago es un Castejón por sangre y tiene el apellido de Julián. Pero la ley permite una figura de copaternidad en casos especiales de tutela. Si tú firmas esto, legalmente seré su padre adoptivo también, sin borrar a Julián, por supuesto, solo asegurando que si algo me pasa a mí, él y tú estén protegidos al doble, y porque lo siento como mi hijo. Alondra tomó el sobre. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de emoción. Él ya te ve como un padre, Demian. No necesita un papel para eso. Él sabe quién le enseña a andar en bicicleta, quién le lee cuentos por la noche, quién espanta las pesadillas. Lo sé, pero yo necesito el papel. Necesito que el mundo sepa que estoy comprometido con ustedes de por vida. Alondra levantó la vista del documento y lo miró fijamente. Durante 4 años habían bailado una danza lenta y respetuosa. Vivían bajo el mismo techo, compartían la crianza de un niño. Dirigían un imperio juntos, pero habían mantenido los límites. El recuerdo de Julián estaba entre ellos, no como un obstáculo, sino como un puente sagrado que temían cruzar irrespetuosamente. «¿Hay algo más en ese sobre?», dijo Demian, su voz bajando una octava, volviéndose ronca. «Debajo de los papeles de adopción». Alondra deslizó la mano y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Abrió la tapa. Dentro no había un anillo ostentoso de diamantes gigantes como el que Federica solía exigir. Había un anillo delicado, una banda de oro blanco con 3 pequeñas esmeraldas entrelazadas. 3 piedras, explicó Demian, dando un paso hacia ella, rompiendo finalmente la distancia de seguridad. Una por Julián, nuestro pasado, una por Tiago, nuestro presente, y una por nosotros, si tú quieres que haya un nosotros. El corazón de Alondra latía desbocado. Demian, yo... Escúchame antes de responder. No te estoy pidiendo esto para arreglar nada o por conveniencia. Te he visto crecer, Alondra. Te he visto transformarte de una mujer asustada en una reina. He visto cómo amas, cómo trabajas, cómo ríes. Me enamoré de ti en el silencio de estos 4 años. No porque seas la madre de mi sobrino, sino porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Julián tuvo buen gusto. Él vio tu luz antes que nadie. Y creo que él nos daría su bendición. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alondra, brillantes bajo el sol. Miró hacia el jardín, hacia el árbol donde Tiago había visto el nido, casi esperando una señal. Una brisa suave movió las hojas del roble y un pájaro cantó con fuerza. «Él siempre quiso que yo fuera feliz», susurró Alondra, «y nunca me he sentido más feliz y segura que a tu lado». Ella cerró la caja y tomó la mano de Demian, entrelazando sus dedos con los de él. «Sí, Demian, sí a la adopción. Y sí a nosotros». Demian soltó el aire que contenía y la abrazó. No fue un abrazo de película, coreografiado y perfecto. Fue un abrazo de náufragos que finalmente han llegado a tierra firme. Hundió su rostro en el cabello de ella, oliendo a flores y a hogar. «Gracias», murmuró él contra su oído. «Gracias a ti», respondió ella, «por llegar temprano ese día, por no demoler las ruinas, por ver lo que nadie más veía». Esa noche, la mansión brillaba con miles de luces. La gala de la fundación era el evento del año. Los coches de lujo hacían fila en la entrada. La misma sociedad que había juzgado y murmurado, ahora aplaudía de pie cuando Alondra subió al escenario. Estaba radiante en un vestido azul noche, el color de los Castejón. Demian estaba a su lado, sosteniendo su mano.
Buenas noches, dijo Alondra al micrófono, su voz firme y clara resonando en el salón. Hace 4 años, este lugar era un símbolo de abandono, una estructura vacía esperando caer. Hoy es un símbolo de esperanza. Nos enseña que no importa cuán rotos estemos, cuán sucios nos sintamos o cuán desesperada parezca la situación, siempre se puede reconstruir, siempre se puede limpiar el jardín y volver a florecer. Los aplausos fueron ensordecedores. Tiago, sentado en la primera fila junto a Ernesto, aplaudía más fuerte que nadie, con una sonrisa que le faltaba un diente de leche. Demian miró a su familia, miró a la mujer que amaba, al hijo que había elegido y al legado de su hermano que vivía en cada rincón de esa casa. Pensó en Federica, sola en su amargura, pensó en el viejo Demian, solo en su torre de marfil, y luego pensó en el momento exacto en que todo cambió: un zapato de bebé, una risa en un jardín muerto y una decisión valiente. La fiesta continuó hasta tarde, pero el momento más importante ocurrió cuando todos los invitados se fueron. Demian, Alondra y Tiago caminaron hacia el jardín trasero, lejos del ruido de la limpieza. Se sentaron en el pasto, mirando las estrellas. Tiago ya estaba medio dormido en el regazo de Demian. «¿Crees que papá nos ve?», preguntó el niño con voz somnolienta. «Estoy seguro», dijo Demian, mirando hacia la constelación de Orión. «Y está sonriendo, porque sabe que su tesoro más preciado está en buenas manos». Alondra apoyó la cabeza en el hombro de Demian. El ciclo se había cerrado. El dolor se había transformado en amor. La casa abandonada ya no existía. Ahora era, y siempre sería, un hogar. Y mientras el viento nocturno mecía las ramas de los árboles que ellos mismos habían salvado, Demian supo que, de todos los negocios millonarios que había cerrado en su vida, llegar temprano a casa aquel día había sido, sin duda, la mejor inversión de su existencia. Fin.